porque siempre las ha hecho bien durante 20 o 25 años. No podemos culpar a Danilo, porque Danilo estaba aruñando para quedar como candidato presidencial. Y aunque él dijo que Hipólito no le vería la placa, resulta que el que anda en el Mercedes-Benz ahora es Hipólito. Yo estoy de acuerdo, por primera vez en mi vida, probablemente yo estoy de acuerdo con la secretaria de la mujer. Alejandrina Germán. En el sentido de que se puede revertir esa situación. Pero hay que tener mucha conciencia, mucho trabajo, mucho esfuerzo y convencer al país de que a Danilo no es Leonel, ni el gobierno de Leonel que se queda. Porque él necesita el apoyo de Leonel, pero no necesita la identidad absoluta con Leonel. Claro. Él tiene que decir al alegato de que es la misma cosa. Él tiene que insistir en su posición de que mejorar lo que existe, lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Es lo único que lo salva cuando se tiene a 8 meses de las elecciones un impacto como este. Antes de que sigamos en el análisis sobre el resultado de la encuesta Gallup de Giovanni Don Silvio, sería interesante escuchar las declaraciones del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien dice que no, don Silvio, que él respeta esos resultados, pero que según sus números él supera esa realidad. Esa indicación, claro, porque él tiene una encuesta de la señora Acevedo, que es su tiene 53, 54 por ahí. Que dice que tiene 56. 56. Tenemos el video de Hipólito. Tenemos el video de... Okay. Tú oye. Entonces, quiero hacer un breve análisis antes de llegar a las imágenes, las declaraciones del expresidente de la República. Mira, yo le dije a ustedes que yo soy un respetuoso absoluto de las encuestas y de las estadísticas. Ahora, de las encuestas y las estadísticas que yo me llevo es de las que yo hago. Porque yo la hago por varias vías para yo orientarme y saber lo que debo hacer, lo que he estado haciendo mal y lo que me corresponde prospectivamente. En todos los pueblos yo estoy muy por encima, pero tampoco me voy a poner bravo de ese porcentaje. No lo pones bravo. Ahí están las declaraciones del expresidente de la República, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Distinguidos televidentes, ¿cuál es la realidad del escenario político en República Dominicana? Que existe un desgaste natural del gobierno y muchos funcionarios que andan en sus grandes jipetas de lujo con grandes escoltas, parece que no observan lo que es la realidad internacional. Si nos vamos a la realidad europea, fíjense el movimiento de los indignados, fíjense cómo el Partido Socialista Obrero Español pierde las elecciones. Pero si nos vamos a Sudamérica, fíjense cómo Yantumala gana unas elecciones reñidas. Y si seguimos más, encontramos que en otros países existe un desgaste de lo que son los partidos políticos. ¿Por qué? Por la situación económica, por lo que se está viviendo hoy en día. ¿Por qué al PLD le está pasando esto? Fíjense que Senasa, con la distinguida señora Altagracia Guzmán Marcelino, ¿qué dice ella? No hay recursos, señores. Y no son los problemas sociales, lo que es el asfalto en las calles, lo que es la inseguridad ciudadana, lo que es la salud, la educación. Esos 4 elementos fundamentales que esté siguiendo el pueblo dominicano.
Si el PLD no comienza a darle respuesta a dichos problemas, Danilo Medina, con el respeto que le tenemos, no tiene nada que buscar en el escenario político. ¿Por qué? Porque Hipólito... Tú lo que sugieres es que el peso muerto del gobierno se le traspasa, lo paga Danilo. Bueno, hasta ahora están las sombras del gobierno que Danilo Medina tiene que enfrentarla y tiene que comenzar a darle respuesta. ¿Quién puede prometer? Hipólito Mejía. Lo pueden criticar con sus sombras del gobierno 2000-2004, pero él puede llevar un discurso de prometer. De eso hace 8 años. Sí, hace 8 años, como usted dice. Ahora, el que esté en el poder tiene que resolver. Claro. ¿Qué nosotros esperamos? Y es mi humilde exhortación a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que no se duerman, comiencen a trabajar, a ver dónde pueden llegar. A ver dónde pueden llegar, porque en este caso, si no hacen nada, el señor Hipólito Mejía está en el carril de adentro en las elecciones. ¿Qué dice? No dice Giovanni Morillo. Dilo como lo dice el pueblo, se le va a comer los caramelos. Se le va a comer los caramelos. Sí. ¿Qué dice Bernardo Vega? Bernardo Vega, señores, que hace un tiempo se decía que estaba vinculado con el gobierno. ¿Qué dice? Que es muy difícil en 9 meses remontar esa ventaja. Claro, ¿cuál sería la no imposible. No imposible. ¿Cuál sería otra estrategia del PLD? Tratar que el bloque progresista quede compactado con Danilo Medina. Se cohesione y todos los sectores, porque Danilo lo necesita, y de esa forma evitar que Hipólito Mejía pase en una primera vuelta. Ahora, yo debo decir, Giovanni, que suscribo en casi todas sus partes lo que acabas de decir. Menos en cuando mencionaste el desgaste natural del gobierno. El desgaste del gobierno, pero no natural. Porque se entendería... no, sí, don Silvio, porque se entendería que un gobierno... Es provocativo. Un gobierno al pasar por el poder necesariamente tiene que desgastarse. Y tenemos muchos ejemplos de que no. Ignacio Lula da Silva no se desgastó. Sí. Salió con el 80% de la aprobación en su país. La presidenta Michelle Bachelet no se desgastó. Salió con el 86%. Exacto. O sea, tenemos ejemplos. Lo que pasa es, por eso entonces decía que suscribía las otras partes de lo y el presidente anterior, Tabaré Álvarez, exacto, Tabaré Vázquez, en Uruguay, salió con el 75%. Por eso no es el... Ahora, ¿por qué se desgasta el gobierno de Leonel? Porque hay una desconexión, don Silvio, entre una realidad... Sabemos que el mundo está en crisis, claro, pero el gobierno de Leonel Fernández ha venido exhibiendo... nosotros estábamos blindados. El gobierno de Leonel Fernández, don Silvio, ha venido exhibiendo... El blindaje se cayó. Un crecimiento económico durante los 7 años que tiene en el poder. Sin embargo, ese crecimiento económico lamentablemente no ha logrado reflejarse en un segmento importante de la población. Y agrega entonces, eso. ¿qué sucede? Y además de eso, don Silvio, que los problemas sociales ancestrales en el país no se ha resuelto ni un solo. El problema de la luz no se ha resuelto. El problema de los servicios básicos no se ha resuelto a pesar de ese crecimiento económico. Y el problema de la educación no se ha resuelto. Exacto. Y además de eso, hay que ver cuántas personas, don Silvio, en los 7 años que lleva el presidente Leonel Fernández de gobierno, han logrado abandonar la situación de pobreza, que creo que esa es una medición que no se ha hecho de manera seria. Ellos alegan que bajó 13%. Pero yo creo que no se ha hecho de manera seria. Entonces, hasta que no haya una consonancia entre ese crecimiento económico que exhiben las autoridades y el nivel de vida de la población. En otras palabras, tú quieres decir que el supuesto éxito del gobierno debería reflejarse en la sociedad. Claro. Pero en una sociedad que todos los días, en la provincia de Santiago nada más, todos los días hay una huelga de choferes, de amas de casa, de motoconchistas, de cualquier cosa. ¿Por qué? De maestros, porque falta arreglar una cañada, porque hay que pavimentar las calles, porque la luz no llega. Problemas básicos, que por eso decíamos... No, pero que básicos, esos son elementales, tontos. Básicos pequeños. Que si el presidente Fernández nunca hubiese abandonado esto que ha retomado ahora, los encuentros con los sectores populares,
muchísimos de esos problemas ya estuvieran resueltos. Por eso resueltos, que le estamos llamando que... sin dejar de hacer las obras, de las grandes obras que necesita el país, porque tampoco se puede decir que el país no necesita de grandes obras, no solamente son obras pequeñas. Dos elementos importantes. Pero debe hacer, no dejar nunca de invertir en un 30% de obras grandes. Tú lo dedicas a obras pequeñas y la cantidad de obras que tú haces no tiene madre. Y le va resolviendo los porque problemas. Son obras de 1 millón, de 10 millones, de 3 millones. Va resolviendo los problemas. Otro elemento importante, Silvio, antes de pasar con otro tema, que no se me puede quedar de la encuesta Galo. Si ustedes observan, la encuesta en una parte señala que existe un 26% de los ciudadanos en República Dominicana que entienden que ese margen de diferencia puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Que podrían cambiar su voto. Que podrían cambiar su voto. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Esa es la franja que debe interesarle a Danilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe esos votos flotantes en estos momentos que pueden dirigirse hacia Hipólito, como también pueden dirigirse hacia donde Danilo Medina. El sector Danilo tiene que tener muy en cuenta dicho elemento. Si quiere... Tiene que trabajar con ese elemento. Con ese elemento, si quiere salir adelante. Aunque hay que decir finalmente, don Silvio, ya que nos vamos a la pausa, que en el sector del PLD prácticamente todo el mundo ha descartado los resultados de esa encuesta y dice que no, que es para hacerle daño a la proclamación del licenciado Danilo Vamos Medina. a escuchar ahorita. Esa es una reacción pueblerina. De gente que no tiene conocimiento de la seriedad de los trabajos. Cójalo, asúmalo con seriedad y haga el trabajo que tiene que hacerse. Exactamente. Porque todavía está a tiempo. Porque es como dice la Alejandrina. Tienen 8 meses para trabajar. Claro. Y si este gobierno se dedica a arreglar calles, aceras y contenes y poner los pesitos a correr por los pueblos, la situación cambia mucho. Y además de que Danilo tiene una excelente propuesta de gobierno. Y hay Danilo, que se le oiga a Danilo. Exacto. Vamos a la pausa. Muammar Gaddafi tiene el agua puesta. Por fin. Y por cierto, está bastante caliente. Porque lo atacan por abajo y lo atacan por arriba. 3 hijos de Gaddafi fueron detenidos anoche en sus respectivas casas, creyéndose que la pava podía en el mismo sitio. Ahí tienen gráficas. La televisión internacional daba tanto la TV española como CNN y las emisoras en inglés estaban dando los últimos minutos de la guerra en Libia. El presidente del grupo del Comité de Resistencia en Benghazi, una ciudad que está cercana a Egipto, dio una rueda de prensa esta mañana y dijo que habrá democracia. Dijo todo lo que le gusta oír a los norteamericanos y a los europeos. Democracia, respeto, juicio, organización, partidos políticos, todo eso. Un programa hecho a la medida de las potencias de la NATO, que nosotros le decimos OTAN, que desde el aire han destruido el ejército libio. Ellos no quieren meter tropas, porque eso de matar a nombre de una potencia y que sus enviados se los maten, eso ha dado muy malos resultados, tanto en Europa con respecto a Afganistán, donde a cada rato llegan decenas de soldados europeos muertos en Afganistán, y en los Estados Unidos todavía es más sensible a ese tipo de sacrificio de sus soldados. Desde Vietnam para acá está pasando eso. Entonces, la apuesta hoy es: ¿cuánto más va a durar Gaddafi
sumergido en un